Mi esposo y mi suegra pensaban que la casa era de ellos cuando me amenazaron con el divorcio. Pero ahora pueden mudarse juntos para perseguir su relación enfermiza, porque esta casa es mi herencia. Soy Katy, una oficinista de 30 años que de alguna manera terminó en una situación digna de una comedia de televisión. Soy una mujer trabajadora, esa soy yo, casada con un hombre que sigue atado a las faldas de su mamá. Ese es mi esposo, Gary, y una suegra que cree que es la reina de Inglaterra. Sé lo que están pensando. Katy, querida, ¿por qué te casaste con un niño de mamá? Bueno, déjenme decirles, el amor te hace ciega, sorda y aparentemente tonta. Cuando conocí a Gary en la universidad, parecía un sueño hecho realidad, alto, guapo y capaz de formar frases completas, algo raro en la jungla salvaje de la educación superior. Unos años más tarde, aquí estoy, viviendo en una hermosa casa de $2 millones con mi esposo y nuestra hija, casa que heredé de mi padre. Suena como un cuento de hadas, ¿verdad? Bueno, agárrense, porque aquí es donde se pone interesante. Verán, mi querido esposo y su amorosa madre parecían estar bajo la impresión de que esta casa hermosa, espaciosa, y que vale cada centavo de esos $2 millones, existía gracias al arduo trabajo de Gary y al impecable gusto de su madre. Pero antes de revelarles los jugosos detalles de cómo me salí con la mía en la estafa del siglo, déjenme llevarlos en un viaje a través de los eventos hilarantes, frustrantes y francamente absurdos, que me llevaron al momento en que finalmente decidí soltar la bomba de verdad más épica. Yo era una estudiante universitaria ilusionada y con muchas expectativas cuando conocí a Gary. Armada con nada más que un sueño, una pila de libros de texto y una adicción poco saludable al café de la cafetería, Gary entró en mi vida como un caballero de brillante armadura, si esa armadura estuviera hecha de camisetas de fútbol y latas de cerveza. Nuestros ojos se encontraron en un abarrotado salón de clases, y fue amor a primera vista. Bueno, está bien, no fue tan romántico. En realidad, él derramó su bebida energética sobre mis apuntes, y puede que le haya dicho unas cuantas palabras que harían sonrojar a un marinero. Pero oye, nada dice amor verdadero como unos apuntes arruinados y dedos pegajosos. Desde ese momento fuimos inseparables. El primer indicio de la particular relación de Gary con su madre vino en nuestra tercera cita. Imagínense la escena, cena a la luz de las velas, música suave y los dos mirándonos amorosamente a los ojos. De repente, suena el teléfono de Gary. Él lo ignora, como cualquier persona cuerda en una cita. O no, nuestro Gary prácticamente se lanza sobre la mesa para contestarlo. Hola mamá, dice, con todo el entusiasmo de un labrador viendo a su dueño después de 5 minutos de separación. Lo que siguió fue una conversación de 15 minutos sobre si había recordado empacar su ropa interior de la suerte para la semana de exámenes. Ojalá estuviera bromeando. De verdad lo desearía. Corrí hacia las colinas como lo haría cualquier mujer con respeto por sí misma. No, me quedé ahí, bebiendo mi vino barato, tibio, pensando, qué dulce, ama a su mamá. Katy del pasado, si pudiera volver en el tiempo y darte una bofetada para que entraras en razón, lo haría. Y fuerte, pasaron los años y de repente, estábamos comprometidos. ¿Cómo pasó eso?, se preguntarán. Bueno, digamos que involucró un anillo escondido, un discurso de propuesta mal hecho que mencionó a su madre no menos de 5 veces, y yo, en mi infinita sabiduría, diciendo, sí. La fase de planificación de la boda fue una experiencia, y por experiencia quiero decir una pesadilla salpicada de comentarios pasivo-agresivos de mi futura suegra. Ahí, amigos, es donde Carol realmente comenzó a brillar. Cada decisión, desde el color de las servilletas hasta el sabor del pastel, tenía que ser aprobada por Carol. Dios no permita que eligiéramos lila en lugar de lavanda para los vestidos de las damas de honor. Carol casi tiene un aneurisma por eso. Y Gary, bueno, él fue tan útil como una tetera de chocolate. Cada vez que trataba de pedirle su opinión sobre algo, se encogía de hombros y decía, lo que tú y mamá crean que es mejor, cariño. Debí haber sabido entonces que no solo me estaba casando con Gary, sino que estaba entrando en una relación polígama con él y su madre. Pero la verdadera diversión comenzó cuando empezamos a buscar casa. La mayoría de las parejas buscan casa juntas. Tal vez lleven a un agente inmobiliario o a un amigo de confianza para una segunda opinión. Nosotros no, eso sería demasiado normal. Nosotros llevamos a Carol, pero el golpe de gracia fue cuando finalmente encontramos una casa que todos aprobamos. Y cuando digo todos, me refiero a que Carol dio su visto bueno, y yo ya estaba demasiado exhausta para seguir discutiendo. Mientras estábamos en la sala, Carol se volvió hacia Gary con lágrimas en los ojos y dijo, ay cariño, puedo ver a nuestra familia reunida aquí en la mañana de Navidad. Nuestra familia, no tu familia, nuestra. Yo estaba justo ahí, y de alguna manera ya me habían borrado de la foto. Gary, la corrigió,
Por supuesto que no, simplemente asintió, probablemente imaginándose a sí mismo en pijamas con pies de oso, abriendo regalos mientras su adorada mami lo observaba con ojos brillantes. A estas alturas seguramente te estás preguntando por qué no salí corriendo. Créeme, me he hecho esa pregunta aproximadamente 37,042 veces desde entonces, pero el amor, la falta de sueño por tantas visitas a casas y la falacia de los costos hundidos son una combinación peligrosa. Así que, contra todo mejor juicio, y probablemente contra varias leyes de la naturaleza, nos casamos. La boda fue, bueno, digamos que si buscas la palabra circo en el diccionario, encontrarías una foto de nuestro cortejo nupcial. Carol se vistió de blanco. Sí, leíste bien, blanco en la boda de su hijo. Cuando se lo señalé a Gary, solo se encogió de hombros y dijo, mamá dice que es más un blanco roto. ¿En serio? Blanco roto mis narices. Era más blanco que un oso polar en una tormenta de nieve. Pero lo logramos, nos dijimos los sí, acepto. Cortamos el pastel, y nos embarcamos en nuestra nueva vida juntos. Y cuando digo juntos, me refiero a con la constante presencia de Carol acechando en el fondo. Ahora pensarías que una vez casados y asentados en nuestra nueva casa, la que Carol eligió, recuerden, las cosas se calmarían. Pero no, la vida de casados con Gary era como estar en una carrera de 3 piernas, excepto que la tercera pierna era de Carol, y siempre estaba tratando de hacerme tropezar. Estaba en todas partes. Si no estaba físicamente presente, lo estaba en espíritu, viviendo sin pagar renta en la cabeza de Gary y dictando cada aspecto de nuestras vidas. Queríamos comprar un nuevo sofá. Mejor consultarlo con Carol primero, pensando en probar una nueva receta para la cena. Olvídalo, a Gary solo le gustan las comidas como las prepara su madre. Querías pintar la habitación de invitados. Cálmate, jovencita, quizás a Carol no le guste esa combinación de colores. Y antes de darme cuenta, estaba embarazada. Ahora la mayoría de las mujeres disfrutan de sus embarazos, tienen fiestas de bienvenida, decoran la habitación del bebé y saborean el brillo de la maternidad inminente. Yo, en cambio, disfruté de los comentarios constantes de Carol sobre todo lo que comía, bebía o hacía. Aparentemente, cuando estás esperando al precioso Gary Jr., ya no puedes tomar decisiones por ti misma. Oh, Katy, de verdad deberías dejar el café. Yo nunca toqué esa porquería cuando estaba embarazada de Gary. Bueno, quizás eso explique cómo salió Gary, ¿no? Katy, querida, ¿estás segura de que quieres pintar la habitación del bebé de ese color? Los estudios muestran que podría afectar el desarrollo cognitivo del niño. Otra vez, quizás Gary también probó de esa pintura, y Gary, como siempre, asentía con todo lo que decía su madre. Te juro que si Carol le hubiera dicho que pararse de cabeza y cantar, soy una tacita, aseguraba un bebé saludable, él habría estado patas arriba cantando canciones infantiles antes de que pudieras decir cordón umbilical. El día que entré en trabajo de parto fue toda una experiencia. Yo estaba resoplando y bufando, tratando de no maldecir a todos los hombres del planeta. Y adivinen quién entró en la sala de partos. Sí, Carol. Gary la había llamado antes que al hospital. No es broma, su primer instinto cuando su esposa entró en trabajo de parto fue llamar a su mami. Diría que estaba sorprendida, pero a esas alturas estaba demasiado ocupada tratando de dar a luz como para que me importara. Ahí estaba yo, trayendo una nueva vida al mundo con mi esposo a un lado, luciendo como si fuera a desmayarse en cualquier momento, y mi suegra al otro, ofreciendo perlas de sabiduría como, ahora Katy, cuando di a luz a Gary no hice ni la mitad de ruido. Tener un bebé solo le dio a Carol más munición. Ahora no solo era una mala esposa, también era una mala madre. Cada decisión que tomaba estaba mal, no alimentaba bien al bebé, no lo cambiaba correctamente, no cantaba las canciones adecuadas. Era una avalancha interminable de críticas, todas entregadas con esa sonrisa dulzona que me hacía fantasear con empujarla dentro de un barril de cemento seco. Gary estaba encantado, tenía a su mami y a su hija bajo el mismo techo. El hecho de que su esposa estuviera perdiendo la cordura parecía escapársele por completo. Fue alrededor de este momento cuando me di cuenta de que necesitaba hacer un cambio. No por mí, ya estaba demasiado perdida, sino por mi hija. Me negaba a criar a una niña que pensara que era normal que su padre consultara a su madre para cada decisión. Me negaba a dejar que creciera creyendo que su valor dependía de lo bien que cumpliera con los imposibles estándares de su suegra. Así que hice lo que cualquier mujer sensata haría: cambié de trabajo. Sí, leíste bien. Renuncié a mi empleo bien pagado y estable, con horarios irregulares por una posición que pagaba menos pero me daba más tiempo en casa. Estaba decidida a estar ahí para mi hija de una manera que Gary nunca lo estaría. Por supuesto, Carol tuvo mucho que decir sobre esa decisión. Oh, Kat,
¿Estás segura de que es una buena idea? ¿Cómo vas a mantener el estilo de vida de Gary con ese salario? Como si el estilo de vida de Gary, jugar videojuegos y consultar a su mamá sobre qué calcetines ponerse requiriera un ingreso de 6 cifras para mantenerse. Pero me mantuve firme. Por primera vez desde que conocí a Gary tomé una decisión sin considerar lo que Carol pudiera pensar. Pero no se preocupen, este no es el final de la historia. Oh no, apenas estamos comenzando. Recuerden esa casa de $2 millones que mencioné, ahí es donde las cosas realmente empiezan a ponerse interesantes. Pero más sobre eso después, por ahora necesito una buena bebida fuerte, y posiblemente una lobotomía para olvidar la imagen de Carol en su vestido de novia blanco roto. Actualización 1. La última vez los dejé con el nacimiento de mi hija y mi brillante decisión de cambiar de trabajo. Ahora avancemos un poco, hasta cuando las cosas realmente empezaron a calentarse. Ahí estábamos una feliz familia de 3, o de 4, si cuentas a Carol, cosa que aparentemente Gary siempre hacía. Nuestra hija estaba creciendo más rápido que la montaña de ropa sucia de Gary, y comenzamos a sentirnos un poco apretados en nuestro lugar actual. Ya saben, la casa que Carol había elegido tan generosamente para nosotros recién casados. Un buen día, durante un desayuno de tostadas quemadas, mi querido esposo me dijo algo que casi me hace atragantarme con mi corteza con sabor a carbón. Cariño, dijo con toda la sutileza de un toro en una tienda de porcelana, he estado pensando. Mamá está envejeciendo y estoy preocupado por su futuro. ¿Qué tal si buscamos un lugar donde podamos vivir todos juntos? Ahora, me enorgullezco de ser una persona razonable. He soportado la constante intromisión de Carol y la incapacidad de Gary para tomar decisiones sin consultar a la nave nodriza. Pero esto era demasiado. Traté de razonar con él. Le señalé que Carol tenía más años encima. Sí, pero como un buen vino llena de conservantes y probablemente nos sobreviviría a todos. Le recordé que valorara la paz, pero no, Gary estaba decidido. Tenía todo un discurso preparado sobre los valores familiares y el deber de cuidar de nuestros mayores. Estoy bastante segura de que Carol lo había escrito para él y lo hizo practicar frente a un espejo. Me enfrentaba a una elección, aceptar vivir con la mujer que había hecho de su misión en la vida criticar cada aspecto de mi existencia, o ser la nuera malvada que le negaba a la dulce Carol la dicha de ver crecer a su nieta. Pero su amiga Katy no es de las que se rinden sin pelear. Oh no, me puse mis pantalones de adulta y propuse un compromiso. Buscaríamos una casa, claro, pero estaría cerca de la casa actual de Carol, no en ella. Lo suficientemente cerca para visitas frecuentes, pero lo bastante lejos como para que yo pudiera fingir que el timbre estaba roto cuando necesitaba un respiro de cordura. Sorprendentemente, Gary aceptó. Sospecho que solo se sintió aliviado de que no hubiera solicitado el divorcio inmediatamente o que lo ingresara en un psiquiátrico por siquiera sugerir que viviéramos con su madre. Ahora, recuerden cómo mencioné antes que heredé una casa de mi padre. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Verán, no le había dicho a Gary sobre esta pequeña herencia. ¿Por qué?, se preguntarán. Bueno, en parte porque sabía que en el momento en que Carol se enterara estaría redecorando el lugar en su mente, pero sobre todo porque, supongo que quería algo que fuera solo mío. Así que sugerí que buscáramos casas en el área donde casualmente se encontraba la propiedad que había heredado. No sospechaba nada. Estaba demasiado ocupado asegurándose de que cada propiedad que queríamos tuviera una habitación adecuada para las estancias extendidas de su madre. Finalmente nos decidimos por una casa. Y cuando digo nos decidimos, quiero decir que logré convencer a Gary y a Carol de que la casa que había heredado estaba en el mercado, y era perfecta para nosotros. Porque claro, tener una casa más grande no disuadió a Carol, solo le dio más espacio para esparcir su especial locura. Empezó a visitarnos todo el tiempo. Al principio era solo una vez a la semana, luego 2, luego cada 2 días. Pronto estaba buscando excusas para trabajar hasta tarde solo para evitar llegar a casa y encontrarla reorganizando mis alacenas o dándome lecciones sobre la manera correcta de doblar sábanas ajustables. Gary estaba encantado. Tenía a su mamá siempre cerca, mimándolo, cocinando sus comidas favoritas y en general, tratándolo como si todavía fuera un niño de 12 años que necesitaba que su mami le cortara los bordes de los sándwiches. Unos 3 meses después de mudarnos, llegué a casa un día y encontré a Carol, que se había dejado entrar sola en medio de repintar nuestra sala de estar. «Oh, Katy, has llegado», dijo alegremente, como si entrar en la casa de alguien y redecorarla fuera algo totalmente normal. «Espero que no te moleste, pero ese color almendra era tan aburrido. Pensé que un bonito malva le daría más vida». «Mami, mira lo que me regaló la abuela», dijo mi hija, y allí en sus brazos estaba el vestido más feo y cursi que jamás había visto. A mi hija le encantaba. Mirando mis paredes malva, mi hija radiante y la cara satisfecha de Carol, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Y como es legalmente mal visto lanzar a tu suegra por una ventana, sabía que quien tenía que cambiar era yo.
Todo comenzó con una llamada telefónica de mi mamá. Ahora, déjenme tomar un momento para apreciar a mi madre. Comparada con Carol, es una santa. Me llama una vez a la semana, recuerda mi cumpleaños sin que Facebook se lo recuerde y nunca ha insinuado que su manera de cargar el lavavajillas es superior a la mía. Pero esta llamada fue diferente. Su salud y la de mi papá habían estado empeorando durante un tiempo y las cosas habían dado un giro a peor. Les estaba costando mucho poder cuidarse solos y realmente necesitaban ayuda. Hice lo que cualquier buena hija haría, ajusté mi horario de trabajo, besé a mi hija y me preparé para dividir mi tiempo entre mi casa y la de mis padres. La respuesta de Gary fue lo que podrías esperar. Murmuró algo sobre lo difícil que sería para él manejarse sin mí, como si fuera él quien estuviera equilibrando un trabajo, una hija y 2 padres enfermos. Incluso tuvo el descaro de sugerir que tal vez Carol podría venir a quedarse con nosotros a tiempo completo para ayudar. Pero no tenía tiempo para un colapso, tenía padres que cuidar, una hija que criar y un trabajo que mantener. Así que hice lo que las mujeres han hecho desde el principio de los tiempos, respiré hondo, enderecé los hombros y seguí adelante. Lo que no esperaba era la reacción de Carol ante mi nuevo horario. Pensarías que estaría encantada. Después de todo, yo estaba fuera de la casa más a menudo, lo que le daba rienda suelta para redecorar a su antojo y mimar a su precioso niño. Pero no, para ella, el hecho de que yo priorizara a mis propios padres significaba que de alguna manera estaba descuidando mis deberes como esposa y madre. Según Carol, no pasaba suficiente tiempo con mi hija, la casa estaba desordenada y Gary estaba comiendo demasiada comida para llevar. Todo explotó una noche cuando llegué tarde de la casa de mis padres, agotada y emocionalmente drenada, y encontré a Carol en mi cocina con los labios fruncidos en desaprobación. Katy, dijo con esa voz dulzona que me hacía querer cometer delitos graves, creo que necesitamos hablar sobre tus prioridades. Y ahí, queridos de Reddit, los dejaré por ahora, porque lo que sucedió después, bueno, esa es una historia aparte. Actualización 2, estaba en mi cocina, tan cansada que apenas podía ver con claridad. Había pasado el día entre llamadas de trabajo, cambiando la vía intravenosa de mi papá y tratando de convencer a mi mamá de que necesitaba comer algo más que galletas rancias y tristeza. Y ahora, aquí estaba Carol, mirándome y acusándome. Lo que salió de mi boca fue una oleada de frustración, rabia y suficientes palabrotas como para inventar nuevas maldiciones. Fue como si se hubiera roto una presa y años de resentimiento reprimido se desbordaran. Carol no lo tomó bien. Su cara pasó por más colores que un camaleón en una bolsa de caramelos. Entonces entró Gary. ¿Estaba listo para defender mi honor y poner a su madre en su lugar? Claro que no. Gary echó un vistazo a la escena, su esposa roja de furia y posiblemente espumando por la boca, y su preciosa mamá, luciendo como si fuera a desmayarse en el sofá más cercano. Y adivinen qué hizo. Se puso de su lado. En el gran enfrentamiento entre su esposa y su madre, Gary eligió a su mamá. Empezó a soltarme un discurso sobre el respeto, los valores familiares y cómo yo estaba destrozando a esta familia con mi comportamiento egoísta. Pero Gary no había terminado. Oh no, guardó lo mejor para el final. En un movimiento que estoy segura pensó que era su carta ganadora, lanzó esta joyita: si alguna vez quisieras divorciarte, tú y nuestra hija no podrían arreglárselas solas. ¿Lo entiendes? Oh mi dulce Gary, la acabas de regar monumentalmente. Me eché a reír. Gary y Carol me miraron como si finalmente hubiera perdido la cabeza, y tal vez lo había hecho, pero al perderla también encontré algo en mi columna vertebral. Una vez que pude respirar de nuevo me enderecé. Cariño, le dije, ¿quién dijo que yo sería la que no se las arreglaría? La confusión en sus caras fue impagable. Podías ver prácticamente las rueditas del hámster girando en sus cabezas, tratando de procesar lo que acababa de decir. Y ahí fue cuando solté la bomba de la verdad más grande. Les conté todo sobre la casa, sobre cómo no era cualquier casa sino una propiedad de $2 millones que había heredado de mi padre, sobre cómo cada pago de la hipoteca, cada factura de impuestos y cada reparación de grifos con fugas se había pagado con mi dinero. La cara de Gary pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a algo que se parecía sospechosamente al miedo. Carol, por otro lado, pasó por el shock, la indignación, y finalmente se instaló en un tipo de interés calculador que me dio escalofríos. Pero no había terminado, estaba en racha, y nada menos que un acto divino iba a callarme. Les expliqué todo, cómo había estado mordiendo mi lengua durante años, soportando la interferencia de Carol y la falta de carácter de Gary, cómo había cambiado de trabajo, sacrificado mi carrera y me había esforzado para acomodar todos sus caprichos. ¿Y para qué? Para que me trataran como una criada glorificada en mi propia casa. Dejé muy claro que las cosas iban a cambiar. No más visitas sorpresa de Carol, no más redecoración sin mi permiso, no más tratarme como si fuera un caso de caridad que debía agradecer por las migajas de afecto que decidían darme. Y a Gary le dejé clarísimo que tenía una decisión que tomar: podía empezar a comportarse como un esposo y padre, o podía hacer las maletas e irse a vivir con su adorada mamá, porque yo estaba harta.
Carol, predeciblemente, estalló en lágrimas de cocodrilo. Gritaba que ella solo había querido lo mejor para la familia, que no podía creer que los hubiera engañado, que cómo podía ser tan cruel con el pobre y dulce Gary. Gary, por su parte, parecía como si lo hubiera atropellado un camión. Balbuceaba, tartamudeaba e incluso intentó argumentar que seguramente, como mi esposo, tenía algún derecho sobre la casa. Hice lo que cualquier mujer sensata haría en mi situación: llamé a un abogado. Uno de esos abogados que hacen que otros abogados se despierten en medio de la noche sudando frío. Porque si Gary pensaba que iba a intimidarme con amenazas de divorcio, le esperaba una sorpresa. Mi abogado me aseguró que no solo la casa era completamente mía, sino que si Gary quería insistir en el divorcio, tendría suerte si salía con algo más que la ropa que llevaba puesta. Por supuesto, esto es la vida real y no una película, así que las cosas no se resolvieron mágicamente de la noche a la mañana. Gary, en un sorprendente despliegue de instinto de supervivencia, pareció darse cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Empezó a hablar de terapia de pareja, de arreglar las cosas, de cómo me amaba a mí y a nuestra hija. En cuanto a Carol, bueno, digamos que no tomó muy bien su nuevo estatus de persona non grata. Lo intentó todo: chantajes emocionales, bombardeo de amor, incluso un intento a medias de disculpa. Pero me mantuve firme: mi casa, mis reglas. Y mis reglas decían: no más Carol. Me di cuenta de que, al defenderme y negarme a hacer una alfombra de bienvenida una vez más, le estaba enseñando a mi hija la lección más valiosa de todas: que merece respeto, que no tiene que soportar abusos de nadie, ni siquiera, y especialmente de la familia. Ahora sé que están muriéndose por saber qué pasó después. Bueno, mis queridos curiosos, esa es una historia para otro día. Por ahora digamos que la vida es interesante, desafiante, sí, pero también liberadora de una manera que nunca pensé posible. Estoy redescubriendo quién soy sin las expectativas de Gary ni las críticas constantes de Carol pesando sobre mí. Así que, si estás ahí lidiando con tu propio Gary o tu propia Carol, recuerda esto: vales más de lo que crees, mereces más de lo que piensas, y a veces lo más liberador que puedes hacer es levantarte y decir no más. Santo cielo, esto explotó durante la noche. No puedo creer cuántos de ustedes están tan involucrados en mi drama. Sus comentarios y mensajes me tienen alternando entre reírme a carcajadas y llorar feo en mi copa de vino. Gracias a todos por el apoyo, los consejos y las sugerencias verdaderamente creativas sobre qué debería hacer con la llave de la casa de Carol. No voy a pegarla con pegamento dentro de un pescado y enviársela por correo, aunque la tentación es fuerte. Para responder algunas preguntas comunes, sí, me quedo con la casa. Es mía con todas las de la ley, y ningún berrinche del niño Gary va a cambiar eso. No, aún no he echado a Gar. Estamos en una especie de limbo raro, donde él intenta convencerme de que puede cambiar, y yo estoy decidiendo si siquiera quiero que lo haga. Carol tiene prohibido pisar la casa. Le he informado que, si vuelve a aparecer sin ser invitada, no dudaré en llamar a la policía. La cara de perra crónica que puso fue épica, créanme. A los muchos que han pedido el número de Carol, porque suena atractiva, busquen ayuda. En serio, sí, he cambiado las cerraduras y el código de seguridad. Para quienes preguntan por mi hija, ella está bien. Los niños son resilientes, y me estoy asegurando de que sepa que nada de esto es su culpa. De hecho, parece más feliz desde que las visitas de Carol pararon. ¡Qué sorpresa! Finalmente, a la persona que sugirió que escribiera un libro, no me tientes. 50 sombras de más, la historia de una suegra tiene un buen toque, ¿verdad? Gracias de nuevo, Reddit. Su apoyo significa más de lo que se imaginan. Actualizaré cuando pueda, pero por ahora tengo una vida que reconstruir y muchas paredes mal pintadas que arreglar. Actualización 3. Estoy de vuelta porque sé cuánto han estado esperando la conclusión de esta historia y del maravilloso matrimonio que tenía. Nótese el sarcasmo. Seguro querían saber si Gary se quedó conmigo o con su adorada mami. Pues bien, déjenme decirles que realmente nunca tuvo elección. Aunque, siendo sinceros, si la hubiera tenido seguramente habría elegido a su madre. Por suerte, poco después de mi última actualización, ya estaban listos los papeles del divorcio para presentárselos. La cara de Gary cuando los recibió fue tan divertida como se imaginan, una mezcla de sorpresa, preocupación y confusión, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Actuó como si el divorcio fuera lo más extraño del mundo, como si no lo hubiera visto venir. Pero honestamente, lo realmente extraño es que yo no hubiera pedido el divorcio mucho antes. Es más, lo raro es que siquiera me casara con él en primer lugar, o que no hubiera huido la primera vez que dio señales claras de ser un niño de mamá. Junto con los papeles del divorcio llegó, como era de esperar, una orden de desalojo. No iba a permitir que siguiera viviendo en mi casa, ni un día más de lo necesario. La buena noticia para él fue que no tenía que mudarse muy lejos. Su nueva y vieja dirección estaba justo donde todos esperábamos, la casa de su mamá. Por supuesto, hice ese comentario, pensando que sería una buena noticia para él. Digo,
¿qué podía ser mejor que vivir con su adorada madre? Curiosamente, no le hizo gracia. ¿Por qué? Ni idea. Pensé que lo disfrutaría, con todo su incesto emocional. Porque bueno, solo es emocional, ¿verdad? Afortunadamente no se demoró mucho en irse, le tomó solo unos días empacar y mudarse, probablemente porque ya tenía algo de ropa en la casa de su madre. La razón no quiero saberla ni me interesa. Una vez que se fue, todo avanzó como debía. El proceso de divorcio tomó algunos meses, como suelen ser estas cosas, pero finalmente se completó. Me quedé con la casa porque nunca fue un bien matrimonial, era una herencia de mi padre. Y sí, para quienes lo preguntan, es posible heredar algo aunque la persona aún esté viva. En cuanto al resto de nuestras pertenencias, las dividimos de manera justa, pero lo mejor de todo es que Gary ahora tiene que pagar la manutención infantil. Esto fue un alivio enorme, porque estaba empezando a considerar buscar un trabajo mejor pagado para mantenernos a mi hija y a mí, ahora que él no está en la ecuación. Sin embargo, gracias a la manutención, podemos cubrir la diferencia sin preocuparnos demasiado. Además, ahora que su madre ya no puede entrar a esta casa ni meterse en nuestras vidas, hay un ahorro significativo. Es increíble lo que se puede lograr cuando expulsas a un parásito emocional. Como era de esperarse, Carol intentó regresar. Quiso venir a ver a su nieta, pero fui muy clara, si quiere verla, que lo haga durante el tiempo que pasa con su papá. Le dejé en claro que no hay lugar para ella en esta casa. Y sí, quizás fui un poco dura, pero le dije que aquí no se permiten animales peligrosos. La expresión que puso cuando se lo solté fue casi tan buena como la de Gary recibiendo los papeles de divorcio. En cuanto a la custodia de nuestra hija, llegamos a un acuerdo, ella pasa la semana conmigo y los fines de semana con su padre. Aunque, siendo realistas, ese tiempo lo pasa mayormente con su abuela, ya que Gary sigue viviendo con Carol y no ha hecho ni un intento de mudarse, a pesar de que han pasado varios meses desde que salió de mi casa. Por el resto, debo decir que las cosas están mucho mejor ahora. Una vez que te deshaces de lo que te está envenenando la vida, todo empieza a mejorar. Es como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años, y al soltarla, de repente todo se volviera más fácil. Ya no tengo que caminar sobre huevos en mi propia casa, ni vivir bajo la sombra constante de las críticas de Carol. Mi hija está más tranquila, y aunque puede ser difícil para ella tener padres divorciados, creo que también siente la diferencia sin la constante interferencia de su abuela en nuestro espacio. Ahora la casa finalmente se siente como mi hogar. Y por si se lo preguntan, sí, finalmente me deshice de todo rastro de maldad en la casa. Esa pintura fue lo primero que desapareció una vez que Gary se fue. La libertad tiene un color, y les puedo asegurar que no es la maldad. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Hubieras echado a Gary antes, o hubieras tenido la paciencia de santa que yo tuve? Y ya que estás, no olvides suscribirte para seguir al día con las próximas actualizaciones de este drama que, créanme, da para rato. Porque si algo aprendimos juntos es que la vida es más entretenida cuando se comparte, y mi ex y su mamá se encargan de dar material de sobra.